¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a empezar hablando de poesía y de una gran poeta como es Alejandra Pizarnik. Desde la muerte de Alejandra Pizarnik hace más de 40 años, es impresionante cómo su figura fue creciendo cada vez más. Han salido además sus obras completas, sus diarios, su correspondencia. El primer tomo de correspondencia salió hace 15, 16 años y ahora nueva correspondencia Pizarnik, un gran trabajo que han hecho Ivonne Bordelois y Cristina Piña, y sobre ese tema vamos a hablar en el primer bloque. Vamos a un pequeño informe sobre Pizarnik y empezamos. Alejandra Pizarnik, figura mítica y poeta clave del siglo XX en la Argentina, nació en Buenos Aires en 1936. Publicó títulos como Árbol de Diana, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura y La condesa sangrienta, hoy convertidos en clásicos. Se suicidó en 1972, a los 36 años. A más de 4 décadas de su muerte, continúan apareciendo estudios críticos sobre su obra y se organizan exposiciones y homenajes. Bueno, nueva correspondencia Pizarnik. Nueva porque hubo una anterior, obviamente, que, ¿cuánto? Hace 15 años, Ivonne, que salió. Y salió en el 98. En el 98, sí. 16 años. Sí, ¿qué te parece? Y hubo otra previa en México. Ah, ¿sí? Esta es la tercera. Esta es la tercera. Sí, sí. No, pero hay una cosa que es importante. Es la tercera, pero la de México también es hecha por nosotras dos, pues la primera la hizo Ivonne solita. Ah, bueno, hay que cuidar los créditos acá. Hubo una primera en México. No, hubo una primera acá. Sí. Una primera Ivonne solita acá. Después sí, en el año 98. En el 98. En el 2012, en noviembre del 2012, esta salió en México. Ah, esta misma. Esta misma. Pero no con esa... No, con esa tapa. Bueno. Y además ni con ese editorial. Y además con... tres dedicatorias a Cortázar que no las tenía el de México. Claro, porque aparecieron después. Aparecieron después, quedaron libres de derechos después. Yo sé que en la primera, a ver, que lo tengo anotado por acá, ¿cuántas corresponsales de Éramos Pizarnik 27, 23. Y ahora 40. Y ahora son 40. Ahora, ¿cómo van encontrando tanto material? Pregúntale a Sherlock Holmes. Bueno, nosotros yo anuncio que fuimos Sherlock Holmes, el Dr. Watson. Sí. Entonces, por medio, pero también tuvimos nuestros Virgilios, seamos sinceras. Sí. Estuvo Teddy Paz, estuvo Dirán Cirini en El Anticuario, Gocha Gayos. No me imagino, para hacer una cosa así. No, te van dando los tips. Ay, fulano puede tener, y seguro que me conseguís el teléfono. Y bueno, y yo los españoles, y el español que te dice, bueno, pues esta del otro. Y así fue armándose la cosa. Fue creciendo. Fue muy lindo. Y seguro, porque además vas descubriendo otras facetas, otras cosas. Ahora, incluye cartas a Ivonne, porque vos eras muy amiga de Alejandra Pizarnik. Y la diferencia de estas dos últimas ediciones es que no están mis cartas, porque en la primera edición yo incluí mis propias cartas. Las que vos le mandaste a ella. Pero ya ahí no tenía más sentido cuando empezó a crecer el proyecto, no tenía sentido que yo sola estuviera, porque otros también tenían Claro, cartas. seguro. Claro, de modo que ese puede ser un fuera. próximo. Pero a mí me gusta mucho recordar ese círculo que se armó de cartas de ida y de vuelta de ella y míos. Ahora, es muy impresionante, ¿no? Para el que lo mira, el fenómeno de Alejandra Pizarnik y cómo fue creciendo con los años. ¿Cómo? Yo me acuerdo, lo hemos hablado con Cristina Piña otras veces acá en el programa, cuando murió Alejandra Pizarnik, no sé, hace más de 40 años, no se conseguían los libros. Eso es una cosa que yo siempre digo. Cuando se murió Alejandra, que muere en el 72, había 2 libros solamente que circulaban. Yo hice un seminario en la facultad como alumna en el 76 y tuve que, para hacer el trabajo final, tuve que buscar a medio mundo, que en ese momento no había fotocopias, pasar a máquina los libros y devolverlos, porque el que tenía algo te cortaba la mano, si no tocabas con la persona al lado. No se conseguían, no se consiguieron en rigor hasta exactamente el 92, que fue cuando Corregidor sacó la completa, la obra llamadas completas, las mal llamadas completas, pero apareció ahí apareció por suerte, Teo, porque un divino Pampín, porque apareció esa primera edición que en rigor no era completa, era la antología que había hecho Silvia Baron-Supervielle para traducir al francés, y
se les había enfermado el corrector en el medio. Y a mí me lo mandaron para hacer la crítica y lo hice y bolsa. Dije, es una maravilla que tenía errores y cosas. Tenía unas erratas. ¿Te das cuenta? Terribles. Entonces, divino Pampín, Manuel me encuentra en una cosa de la Feria del Libro. El director de Corregidor me dice, ya que me criticó tanto, hágase cargo. Le digo, pero ¿cómo no? Y ahí claro, ahí salió a partir del 90 y pico, no me acuerdo las fechas, salió la coordinada por mí, que corregimos, agregamos. Como corresponde. Y también a principios de los 90 vos sacaste la biografía. Claro, en el 91 salió la biografía, que fue como un fenómeno, y lo que marca la importancia de Alejandra. Todos sabemos lo que son las tiradas de libros. Que vos estabas en esa colección, que al final, bueno, después salió lo publicaste. Después el libro, larga historia que ya contaremos otro día. Bueno, todas organizadas por Félix. Por Félix Luna. Mujeres por Mujeres. Muy lindo proyecto. Estaba María Esther de Miguel, estaba había un montón, éramos un montón. Y cada una escribía sobre una escritora. Sobre una escritora, y yo tomé a Alejandra, porque yo la venía estudiando hacía mucho tiempo. Y ¿qué pasó con esa biografía? No había nada. Claro, no había nada material. Lo hice en función del conocimiento mío de la obra, porque la venía estudiando hacía muchos años, pero con los testimonios. Ivonne, que estaba en Holanda en ese momento, me mandó un bellísimo testimonio de 10 páginas más o menos, era bien largo. Y así, va a decir, habían muerto muchos, había muerto Cortázar, había muerto Pesoni, había muerto un montón de gente. Pero bueno, lo fui reconstruyendo. Y además, lo que eso marcaba el crecimiento de la importancia de Alejandra. Vos vas a contar lo que pasó con la primera edición, pero se sacaron 3 ediciones. Una atrás de otra, de 3.000 ejemplares. Mira vos. Yo, como siempre digo, uno es un muerto de hambre, como escritor, y yo como poeta, más aún. Me fui me la pude llevar a New York a mi hija. Con un libro. Eso es una proeza, señores. Ese es el sueño del pibe, para decirlo de alguna manera. ¿Qué te parece? Yo no lo podía creer. Y bueno, pero ahí se estaba viendo la potencialidad, porque después siguió apareciendo. Aparece la prosa, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, en el 82, pues eso ya había aparecido. En el 82 aparece Textos de Sombra y Últimos Poemas, que nos vuela la cabeza a todos. Bueno, los diarios, ¿cuándo aparecieron los diarios? No, 2003. Bueno, pero todo fue sumando, digo. Escúchame, hay década por década van apareciendo otras voces u otros rostros de Alejandra. Ivonne en el 98 contó un poco todo, porque por primera vez, como yo le digo a Ivonne, fue fundamental su biografía, su correspondencia, porque había una voz, que era la voz privada, que no estaba. Teníamos la voz de la obra, pero los diarios salieron en el 2003. No nos olvidemos de algo que vale la pena aclarar. Toda la historia trágica de Alejandra Pizarnik, su suicidio, etcétera, mostrar por medio de las cartas sus aspectos más divertidos, vitales, etcétera, completa mucho el personaje. Claro, claro. Fíjate que yo tuve que transportarme por 6 editoriales mayores de Buenos Aires hasta que al fin me recibieron en Seis Barral, Paula Pérez Alonso, que es un excelente editing de mi trabajo. Y nadie lo quería publicar. Decían, las cartas no interesan. Yo decía, pero fíjense cómo vende, pues ya vendía la edición de Pampín. Vos ibas, era como una especie de acordeón, así, veía la pila de libro, bajaba. Bueno, entonces me hacen el contrato y me dicen 2.000. Yo digo, 2.000 es muy poco. Toda persona que edita su primer libro cree que se va. Claro. A las 2 semanas se había acabado los 1.000 ejemplares. ¿Te das cuenta? Y no le hicieron de vuelta. Le hicieron una vez más. Una vez más y después buenas noches. No. Buenas noches los pastores. Les cuesta apostar a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y se vende como pan caliente. Yo quiero saber por Ivonne, porque Cristina, vos has trabajado muchísimo a Pizarnik, pero no la conociste. No. Ivonne fue amiga. Sí, muy amiga. Querría saber un poco de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se estableció el vínculo? Bueno, está dicho un poco, sobre todo en la primera edición. Sí, está dicho, pero la gente que no lo leyó y vamos a contar. Pero yo la conocí en París, gracias a una tía mía que era amiga de ella, y fue muy interesante porque
porque ella vino muy en tren de provocar, en el sentido de que vino como vestida de camionera y dijo unas palabrotas y unas obscenidades. ¿Te cayó mal de entrada? No, no tanto, me divertía porque se veía tan claramente el juego, ¿no? De que era una adolescente como con una adolescencia mal liquidada y quería como chocar y quería ver a ver qué pasaba con el chocamiento. Y bueno, pero aclaralo que eras vos eras una jovencita becada por la Alliance Française, que había terminado como una yo era una niña, monada, yo era una monada. Era una monadita, la alumna por perfecta. eso, decilo porque ahí se da el choque, vos eras la monadita. Pero fue muy interesante porque por debajo de la conversación fue muy lindo que yo percibí inmediatamente que esa mujer que tenía 2 años menos que yo y que no había pasado raudamente por la facultad y que no tenía ninguna formación académica, entre comillas, sabía mucho más que yo. Enseguida, yo ya en ese momento había escrito mi libro sobre Guiraldo, en fin, yo tenía cierto roce, digamos, pero cuando llega ella me doy cuenta, no, acá hay realmente un gran talento literario, por las cosas que decía, mandaba como dardos así, pequeñas frases y se te iluminaba todo. Bueno, es como la poesía de ella. Como la poesía de ella. Unas frases que uno queda, ¿no? Sí, y yo creo que a ella lo que le interesó de mí, aparte de todas estas apariencias convencionales, es que yo tenía cierta capacidad de escucha y de respuesta, y entonces le gustó sentirse, digamos, dialogando. Y ya a partir de ese momento yo consideré que era un gran regalo que me había hecho París de poder alternar mis clases en la Sorbonne con las conversaciones con Alejandra, que muchas veces iban mucho más lejos que las explicaciones de texto de mis grandes profesores de la Sorbonne. Bueno, vos te diste cuenta que estaba Santa Eugenia. Claro, enseguida. Ella era de esas personas que cambian la atmósfera de un cuarto con entrar, simplemente ya todo cambiaba, toda su imaginación era tan fuerte, su mundo, su visión era tan extraordinaria, tan distinta, que inmediatamente te subyugaba. Te subyugaba absolutamente. Sí, Digo, hemos hablado ya de esto, pero me gustaría recordarlo. Los poetas malditos, Alejandra, es más, Cristina Peña dijo acá una vez que es la única poeta maldita de la Argentina. Es la única poeta hombre o mujer, ¿no? Sí, es la única poeta maldita, además es la primera mujer, porque después, unos años después, Ana Cristina César, la brasileña, vamos a tener puntos de contacto. Ajá. Pero es la única poeta maldita argentina, porque eso no se imita. Uno no puede seguir, o construís ese personaje que es entregar la vida por la poesía. Entregar la vida por la poesía. Exactamente. Hay un poema de Alejandra que yo siempre recuerdo, que ya prácticamente me sé ese final de memoria. Ojalá pudiera ser el cuerpo del poema con mi cuerpo. Después sigue, pero eso es... Ser el cuerpo del poema con mi cuerpo. Hacer el cuerpo del poema con mi cuerpo. Eso es el poeta maldito, el que apuesta totalmente su vida a la tarea poética, y yo creo que también es el motivo de su muerte, porque cuando siente, ella siempre decía que, está en los diarios, en diversos lados, que el poema era como la pequeña casita que encontraron los niños para esconderse, para protegerse en el bosque. Y cuando Alejandra tiene ese poema tremendo que sale recién en el 82, sale en libro porque ha salido antes en la Gaceta de Tucumán, en Esta noche en este mundo, donde dice algo definitivo: si digo agua, beberé; si digo pan, comeré. No, las palabras no son las cosas. Entonces, cuando se le viene a quien apostó todo, se le viene abajo el lenguaje. Se le viene abajo el lenguaje. Se le rompe el lenguaje. Que ella era su patria. Entonces se le rompió el lenguaje. Entonces, cuando vos lees los textos de la Bucanera de Pernambuco, evidentemente es lo que arrasa con todo. Ella había construido esos poemas perfectos y pequeños, o incluso grandes, porque eso lo hablábamos con Ivonne. Incluso en los poemas extensos de Alejandra, que están en Extracción de la piedra de locura, hay esa cosa que vos decías tan linda, que trabajaba como gemas las palabras. Entonces eso se nota en ella, y de pronto es ese estallido obsceno, popular, malas palabras, lo que se te ocurra, que es la voz, en un momento ya lo dice: déjenme con mi voz extraña, desconocida, con mi voz nueva, desconocida. Ahora, eso lo llevó a la muerte, para mí. 36 años tenía cuando se mató. Sí, cuando llegó a matarse, porque tiene 2 intentos. Y sí. Ahora, vos decís el poeta maldito.
más allá de esta que es la característica principal, ¿no es cierto? Vivir en estado de poesía. Digo, también es romper con las normas convencionales, ¿no es cierto? Con todas, con las que tienen que ver con la sexualidad, es decir, la sexualidad es totalmente libre en Alejandra, porque te sale a decir, no era lesbiana, Alejandra además lo dice, era totalmente bisexual. Totalmente bisexual, con leer los diarios queda claro. No trabajó nunca más que en ese, vos eso lo sabés, en los cuadernos para la cosa de la cultura, en París, pero que fue una especie de padecimiento total. Es decir, la cosa con la sociedad capitalista... que uno no la puede imaginar cumpliendo un horario o algo por el estilo, ¿no? Rompió... Tampoco tenía dinero, vamos a aclarar eso, o sea que sufría mucho el hecho de no trabajar. Que la hizo de una manera... Tuvo la beca Guggenheim. Pero esas son ayudas por un periodo, digo. Claro. Además se la gastó olímpicamente, en papelito. También la ayudó mucho. La familia, pero no era una familia de fortuna. No, hicieron un gran sacrificio. Creían en ella, se daban cuenta. Y se daban cuenta que era la vida de ella, que si no tenía eso, algo terrible la apoyaban iba a pasar. A ella. Sí, por ese lado, sí. Indudablemente la apoyaron, no hubiera podido ir a París, no podría haberse mantenido. Después... habrá puesto unos pesitos en el departamento de Montevideo, pero una parte también la pusieron los padres. No, casi todo. El departamento donde ella vivía. Cuando ella vuelve, ya no puede seguir viviendo en Montes de Oca, entonces se compra. Montes de Oca era la casa de los padres. La casa de los padres donde ella vivió, primero a Lambaré, que era donde estuvo en adolescencia, después en Montes de Oca, que es a donde vos conociste Montes de Oca, ¿no? Sí. Vos conociste Montes de Oca. Y Montevideo 980, que fue donde murió, pero ese se lo compraron. Ella habrá era la herencia del padre. Era la herencia del padre. ¿Tiene una placa esa casa? Dice ahí, acá vivió Alejandra. No, parece que no. Debería tenerla. Habría que hacer lo mismo que se hizo con Ike Blaisten. Con Isidoro Blaisten, por suerte que lo hemos hecho hace poquito, porque realmente merece. Además, para la ciudad es importante. Como la casa de Alejandra Pizarnik. Yo quiero decir algo con respecto a esto de la poeta maldita, porque yo tengo, es verdad que todo lo que ha dicho Cristina es absolutamente cierto, pero también me parece que por eso son interesantes las cartas, porque había una gran energía vital que yo no creo que Rimbaud tuviera, y había un gran interés en ella por conectarse con toda esa trama literaria y descubrir quién seguía por la beta que ella consideraba cierta en la literatura. Eso, viendo las cartas, y vos, mira, te digo como lectora, llama la atención cómo cuidaba los vínculos, porque se carteaba con muchísimas y eso personas. no es tan de los malditos, eso es una cosa muy especial. Es de un cuidado, ¿no es cierto? Sí, por eso ella tiene una faceta un poco diferente en el sentido de que hay como una energía extraordinaria en tratar de guardar esa trama de relaciones que ella había ido poco a poco, lentamente, pero muy tenazmente. Tenazmente, pero además grande la trama de relaciones. Muy grande, con muchas diferencias y con gente de las más diferentes castas de intelectuales y espirituales que te puedas imaginar. Hay cartas también a Silvina Ocampo. Recién hablábamos de los vínculos sexuales y demás. La relación que se habló tanto, la relación de Alejandra con Silvina Ocampo, y se dice que ella estaba enamorada de Silvina Ocampo, pero no era correcto, las cartas lo muestran, pero digo que no era mutuo. Da la impresión que no. Yo nunca hablé con Silvina, así que no lo puedo saber, pero me da la impresión por las cartas. Es un tema que dio lugar a muchísimas cosas. Claro. Ahora salió una nueva edición del diario. Nos engañaron como nos sentimos estafados. ¿Por qué? Porque la primera edición que salió en el 2003 tenía 504 páginas. La de ahora, que tampoco está completo, hay cosas que está bien que no estén porque son muy terribles, entras en una zona de intimidad desgarradora, pero hay otras cosas que son como el sombrerero loco, que no estén ahí adentro. La actual tiene 1102 páginas. Te imaginarás que hay más de la mitad que se cortó. ¿Y quién es la familia? No es la familia, es la editora. ¿Qué pasa? Ahí te das cuenta con las cartas que ahora... eso vos lo has visto, Ivonne, porque las dos tenemos el catafalco así de 1102 páginas. Silvina no le correspondía, y ella estaba fatalmente enamorada de Silvina. Pero cuando inventaron la cosa que la relación física, ¿de dónde lo sacan? Claro. Ahora que tenés todo el diario, con las cartas te das cuenta que no había una relación física correspondida. Correspondida. Correspondida no. ¿Pero qué había? Pero, qué sé yo, acá
Acá con no sabemos. De todas maneras, who cares, Sí, ¿no? también, ¿A ¿qué quién le importancia importa? tiene? ¿A quién le importa? No, pero supongo que las personas que se especializan y que siguen todo este material, sí, uno a medida que va leyendo quiere saber más, ¿no? Claro, Porque todo completa el personaje. Claro, el tema es el siguiente, hay cosas en las que está muy bien que ciertas cosas no se entre hasta el fondo, porque hay cosas que en alguna medida están dichas sin entrar en la entraña horrible. Porque todos alguna vez decimos cosas Sí, horrendas. pero fíjate una cosa, decir sí, pero ella los escribió y un escritor tiene conciencia de que todo lo que deje escrito es muy complejo, Sí, es un tema. ese es un tema. ojo que parte del diario yo no creo que ella tanto pensara en una publicación. No pensaba. No, yo creo que pero no, lo porque dejó ella ahí. reescribió. Ella se mata y lo deja ahí, ¿no es cierto? No lo destruye. Sí, reescribió parte del diario. Reescribió parte pero del justamente diario. reescribió para dejar fuera ciertas Para cosas. dejar fuera ciertas cosas. Por eso me parece. Va a decir, no sé. yo ¿Hasta creo dónde, no es cierto? Eso es lo que decía Michel Foucault. ¿Qué es una obra? ¿Qué quiere decir? También encontrás él habla de Nietzsche, encontrás en los papeles de Nietzsche la lista de la lavandería. ¿Eso es obra? Claro. Claro, Entonces, claro. ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sabemos. Claro. Es decir, eso es, Blanchot decía, la escritura va más allá de la voluntad de todos y todo va saliendo. Macanudo, pero bueno, cuando vos sos editor de una obra completa de lo que fuere, siempre van a ser, las obras nunca son completas, pues siempre van apareciendo cosas, etcétera. Y la prueba está con la correspondencia. Claro, que vas buscando Claro, y así, aparecen nuevas, ¿no es y cierto? aparecen nuevas y te enterás. Y ahora que está cerrada, que te dicen, ah, no, pero vos sabés que... Y sí, y bueno, pero habrá una tercera por ahí, qué sé yo. Van a seguir abiertos, seguro. Es inagotable Seguro, el es tema de Alejandro inagotable, Pizarnik. es Hoy se inagotable. consigue la obra, además de las cartas y los Sí, diarios. sí, se la consigue. obra se Sí, consigue. Sí, no está completa, dice obra completa, pero no está completa, sobre todo la prosa. Este libro además incluye Sí, eso es muy bonito. preciosos, porque Alejandra Pizarnik, como muchos artistas, en sus cartas incluía dibujos, anotaciones con marcadores de colores, en fin, un montón de material extra, ¿no? Que además habla de la dedicación a los amigos y a las cartas. Sí, para ella cada carta era como una especie de retrato de ella misma que mandaba. Exactamente, pero en colores, ¿no? se nota, Sí, ¿no es cierto? sí. Digo, en esta época de los emails y qué sé yo, sí. ¿qué hubiera hecho Alejandra? Capaz bueno, que seguía Se mandaría con dibujitos electrónicos, creo yo. No, pero que con esas sonrisitas así no creo. Mirá lo que son estos dibujos y lo elaborado de cada cosa. Y yo creo que es un documento importante porque es el único puente que tenemos entre el diario y la poesía de ella, esa cosa de entraña trágica de la que habla Cristina, y su mundo real, su mundo con interlocutores, cómo ella trata de que toda esa penumbra que la habitaba, esa tragedia que la habitaba, de alguna manera se localizara hacia una conversación con otros. Entonces elige, algunos toman nada más que la parte más superficial y otros que son los verdaderos confidentes o los que realmente son testimonios de su delirio, como las cartas a José Stutman. Ahí está, como yo la llamo, la zarpa de la locura. Ahí está la zarpa de la locura. Ahí lo ves clarísimamente. Te corre frío, ¿no? Sí, Te corre frío. Además, lo que decía recién Ivonne, aparte de ese testimonio de ver la otra, Alejandra, que era encantadora, se ocupaba de los amigos, se ocupaba, yo digo, era la secretaria de sí misma desde el punto de vista de la circulación de su obra, maravillosa. No estaba tirada como Rimbaud, que se le rescató las iluminaciones. Por supuesto, ella cuidaba. No, pero cuidaba, hablaba, arreglaba. Y es lo que hablábamos también de las relaciones literarias y demás. Además, es que esa es otra cosa asombrosa. Alejandra recomienda a quienes admira. Va a decir, no dejen de publicarlo, fíjense en Enrique Molina y en Olgorosco, que son los que ella recomienda a todas partes, no era solamente yo. Por supuesto. Entonces, eso también hay que rescatarlo. Pero uno leyendo estas cartas se da cuenta, claro, era una buena amiga. Pero eso solamente lo sabes por las cartas. Claro. No lo sabes de otra manera. Bueno, la felicito, han hecho un trabajo tremendo y necesario. Así Sherlock Holmes y Dr. Watson. Ahí está, y una sociedad que se ha formado que espero que continúe. Sí, no, sin duda. Ya nos divertimos demasiado, Ivonne y yo, como para no continuar. Bueno, antes de ir al corte, felicitamos a Cristina Piña, que ganó el Conex de Platino en traducción. Así que, bueno, tanto Ivonne como yo hemos sido jurados, pero bueno, no por nuestro voto ganó, sino por el voto de 20 jurados. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y esto sí lo voy a decir acá.
La traducción es tan importante que la valoren, porque es el único premio, aparte del de Teatro del Mundo, que nos premia a los traductores. Y hay como considerarlo una cosa segunda, pero aparte de la tarea de amor, que es... realmente es, como dice Steiner, la base de la cultura. Por supuesto, uno lee en traducciones. Leen traducciones, y bueno, y ahí es fascinante, es enloquecedora. Y también es un trabajo de perfil muy bajo, y está muy bien que se lo reconozca. Nos vamos a ir a un corte, y en el próximo bloque tenemos a otro ganador del Conex de Platino, Antonio Dalmaceto con nosotros. Ya volvemos, no se vaya. Gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias.